El título de la charla de hoy es Hablando se expresa lo que somos. Este tema tiene que ver mucho con respecto a la apreciación que las personas tienen de nosotros. Por lo general, uno va conociendo a las personas, juntándose con ellos, uno va conociendo sus inquietudes, las cosas que gustan. Sobre todo las personas que tenemos amigos y todo eso, casi siempre hay cosas afines con la persona. Pero esta persona nos va agradando en la medida en que uno lo va conociendo y va expresando qué es lo que tiene adentro. ¿Cómo es una de las formas que uno va conociendo a las personas? A través de lo que ellos nos hablan. Por lo tanto, cuando yo les digo esto de que existen niveles de comunicación, se refiere a esto, de que por lo general las personas ven lo de nosotros como hablamos, en la forma de expresarnos de los demás, cómo hablamos de nosotros mismos. Ustedes pueden conocer en realidad la superficie de las personas, porque nosotros hablamos aquello que es tolerable en el ambiente en el cual nos estamos desarrollando. Por lo tanto, no siempre uno puede expresarse de una manera correcta en el momento indicado. Esto quiere decir que nosotros tenemos que aprender a mostrar qué tenemos y de una manera lo más precisa posible, porque las demás personas a nosotros nos están viendo a través de lo que hablamos y se van haciendo un juicio de la persona. Y este tema es porque, como siempre les he dicho otras veces, en los niveles de comunicación, la palabra hablada tiene mucha fuerza y mucha influencia en los demás. Porque la palabra, tanto escrita como hablada, nos permite expresar ideas, ciertos conocimientos que tenemos, inquietudes, cosas que nos gustan y también aquellas cosas que nos pueden disgustar. Por lo tanto, es delicado cuando uno está haciendo el camino espiritual y quiere abrirse paso en la vida, tiene que aprender a expresarse muy bien con respecto a los deseos que uno tiene, porque por lo general las personas desean cientos de cosas y no se enfocan en una cosa. Viven una constante rumia mental donde sus deseos, sus pensamientos aparecen como borbotones en su cabeza y la persona vive en un limbo en realidad, y cuando habla es como si fuera un loro que está ahí transmitiendo cosas, y lamentablemente no es realmente la persona, no es el ser el que realmente está hablando, sino que es su personalidad muchas veces que se está expresando. Por lo tanto, los demás nos ven a través de la forma en que nosotros nos expresamos, a través del habla. También existe obviamente el lenguaje no verbal, que pueden ser nuestras gesticulaciones, nuestros ojos, la cara, los gestos del rostro, nuestras manos, el cuerpo entero. Pero hoy día me enfoqué en esto de hablar porque hoy en día la palabra ha perdido peso, en el sentido de que las personas no cuidan el poder de la palabra. Yo otras veces les he hablado sobre el poder de la palabra y que uno tiene que aprender a ser un poquito mezquino, evitar hablar por hablar, hablar de manera desenfrenada. A veces es mucho más importante escuchar que hablar. Hagan la prueba del 80-20. Hay personas de repente que quieren comunicarnos algo y uno no está 100% atento porque uno también quiere expresar la idea que tiene adentro, ¿cierto? Por lo tanto, cuando la persona aprende a escuchar de verdad, va a poder expresarse de manera mucho más precisa. ¿Por qué? Porque la otra persona, al expresarse y uno al tomar atención, uno va captando aquello que nos quiere comunicar la otra persona. Por eso es tan importante que cuando uno quiera expresar alguna idea, la tenga un poquito amasada dentro de sí mismo. No llegar y largar ideas. Siempre pensar las consecuencias de aquello que se va a expresar. No por el miedo al que dirán, sino que uno tiene que aprender a ser preciso con lo que expresa a través de la palabra hablada o escrita. A mí me tocó que en cierto caso hay personas que quieren hacer un reto a otros y lo hacen delante de muchas personas y por lo general no tienen el tino de decir las cosas de manera correcta y precisa y entran en descalificaciones que no venían al caso de expresarlas. Pero, ¿qué le pasó a esa persona que está expresando tantas cosas que le molestan del otro? Habló desde la parte emocional negativa. Su lenguaje, su poder de la palabra quedó prisionero en realidad de esta negatividad que la tenía acumulada internamente. Por lo tanto, la persona pasa un rato, unas horas y después se arrepiente de aquello que habló. Por eso es que es delicado que uno, cuando está molesto o está enojado o enfurecido, le dé una respuesta a aquella persona que nos agravó. A veces es mejor callar que hablar y pensar bien cómo se va a responder. Esto se los digo para que vayan revisando su propio mundo interno, porque a veces uno habla y no se da cuenta de lo que está diciendo. Por lo tanto, es muy importante que uno aprenda a escuchar qué está hablando. Hay personas que de repente conversan con uno y hablan y no siquiera tienen noción de las palabras que están saliendo de su boca. Es como un piloto automático del habla. Y hoy día yo quería hacer ese alto en el cual nosotros entendamos de que para abrirnos paso en la vida es necesario también expresarse de la manera más concreta y precisa posible, para que los demás se vayan haciendo una idea de lo que realmente somos. No es por un tema de cuidar la imagen.
Al contrario, es que uno realmente se exprese lo bueno que tiene dentro de sí. Esto no se trata de que uno vaya ocultando aquellas cosas que son nuestros propios defectos, sino que entendamos de que la mayoría de las personas que nosotros nos hacemos un juicio a esa persona, realmente no la conocemos, porque todo lo que expresa a través del habla no es la realidad, sino que es una parte, es simplemente como una capa de expresión de la persona. Pero existe algo mucho más profundo que es un mundo interno, y el habla es simplemente una pequeña parte de aquello. Por eso, cuando nosotros estamos molestos, estamos enojados, es muy importante evitar las palabras hirientes, tanto con los amigos, con la pareja. Y si queremos expresarle algún error a esta persona, tratar de ser de la forma más afectuosa posible, fraternal, pero con firmeza. Fíjense que la persona no va a reaccionar de la manera violenta en que si uno hubiese sido expresado en esos momentos como enojado, mañoso, es totalmente distinta la respuesta. Porque las personas reaccionan frente a nuestros propios gestos. Fíjense ustedes cuando están enojados. A ver si se pudiesen grabar en un espejo y vean cómo les cambia el rostro. Como que parecía que hubiese sido otra persona. Pues bien, la otra persona va a reaccionar más o menos de la misma forma. Cuando a nosotros nos están agravando, cuando a nosotros nos están molestando o alguien nos quiere sacar de nuestras casillas, es importante no enganchar con esa negatividad que se está expresando a través de su palabra. Bueno, por eso no hay que enganchar con las insolencias, las groserías que nos puedan decir. Es mejor esperar un poco que se pase en esa negatividad que está expresándose hasta que la persona se calme. A modo de ejercicio, uno mismo también tiene que aprender a expresar molestia, pero de la manera más precisa posible, sin tintes emocionales negativos. Eso igual es un arte, el expresarse de manera precisa es algo muy complejo, pero hay que irlo practicando. ¿Y a quién tenemos a mano? A nuestras esposas, a nuestros hijos, a nuestros amigos, a nuestros hermanos, gente que nos quiere realmente. Entonces, ¿para qué estar en permanente estado de desaveniencia con las personas que tenemos alrededor, pudiendo expresar molestia, pero de una manera mucho más armoniosa? Eso es una de las partes de lo que yo le quiero transmitir hoy día, y que es necesario que entendamos de que muchas veces las personas hacen juicios de nosotros por las cosas que hablamos y se hacen una imagen de la persona, pero simplemente han visto ciertas ideas de nosotros, ciertas expresiones, no la realidad de lo que somos. Al final somos un ser que tiene este vehículo físico que expresa muchas veces cosas de manera automática y que no necesariamente somos realmente nosotros mismos lo que se está expresando. Por eso hay que estar pendiente con las cosas que uno quiere expresar. Hay gente que pierde el tiempo por horas hablando del clima y cosas que no tienen ninguna relevancia y pierden el tiempo ahí. Se lo pasan ahí horas hablando y como que no le llegan a nada. Pero cuando la persona, por ejemplo, está con un problema, está con algo serio, ahí son los momentos en los cuales uno tiene que aprender a tomar total conciencia de lo que le está hablando a la otra persona, porque esa persona en esos instantes necesita un apoyo, ¿ya? Independiente que nosotros seamos o no psicólogos o tengamos ciertos conocimientos de filosofía hermética, a veces las personas nos están expresando algo porque sienten una confianza hacia nosotros, y eso es un tesoro. La confianza depositada en otro ser humano es un honor al final, y eso hay que cuidarlo también. Por eso yo les insisto, aprendamos a expresarnos de la manera más precisa posible, sin tintes negativos. Practíquenlo, a ver qué cosa se puede sacar de aquello. Lo otro que es tan importante para poder expresarnos de manera correcta es aprender a bajarle el volumen a la rumia mental. Por lo general los seres humanos pasamos gran parte del día en una conversación interna. Es como que la persona constantemente está hablando consigo mismo y está teniendo cierto tipo de ideas recurrentes en su cabeza. Y como que no puede vivir el momento en el cual donde está, tiene que atenderlo. En el sentido de que tiene que hacer cosas materiales, tiene que salir adelante de sus problemas, pero sigue en su cabeza en la rumia de los problemas que enfrentó hace años atrás. ¿Y por qué? ¿Por qué las personas tienen tanta facilidad en estar dándole vueltas a estas cosas negativas del pasado? Porque internamente tenemos yoes y se van expresando, no tenemos un dominio sobre ellos. El que aprendamos a expresar las palabras de una manera precisa, cada vez nos vamos a ir acercando a nuestro propio yo, a nuestro propio ser, y no vamos a estar siendo dominados por aquello que se expresa por un impulso emocional que lo provocó el medio ambiente o algún recuerdo negativo. Son cosas que uno tiene que irlas practicando, tiene que irlas analizando, revisando, y nunca quedarse detenido en esto, porque nosotros toda la vida siempre vamos a estarnos comunicando con otros y siempre vamos a estar en contacto con personas que también están en un camino espiritual y que quieren avanzar, que quieren descubrir qué es lo que existe dentro de sí mismo. Lo mismo, aquí hemos formado un grupo. Por lo general siempre nos expresamos de la manera más real posible, porque estamos en un entorno armonioso en el cual estamos todos tranquilos, estamos atentos a la charla. En esos instantes se genera una atmósfera en la cual la persona puede expresarse de una manera más fluida, donde el ser se trata de expresar.
Por lo tanto, una de las claves de esto de lo que hablamos es que tenemos que aprender a ser positivos en aquello que comunicamos, pero siempre desde la objetividad de la realidad de las cosas. Ni ponerle ni sacarle, ¿ya? Eso es un arte de la expresión, porque por lo general nosotros siempre sobredimensionamos aquello que nos están contando, o muchas veces nosotros contamos las cosas con un tinte particular nuestro y sacamos las cosas de contexto muchas veces, o las sobredimensionamos y empezamos a colocarle fantasmas a aquello que estamos expresando. Eso hay que empezarlo a eliminar para que uno aprenda a comunicarse de la manera más real posible, sin distorsiones, porque por lo general nosotros utilizamos el lenguaje de forma bastante distorsionada, y eso es algo que tenemos que ir practicando. Cuando nosotros queremos, por ejemplo, solucionar un tema con la pareja, tener esa capacidad de escuchar, pero escuchar de manera real. Y si la persona no quiere expresarse en esos momentos, darle el tiempo adecuado. Insistir de una manera armoniosa, que cada quien lo puede ir descubriendo con lo que conoce de su pareja. ¿Por qué es tan importante esto que yo siempre repito con el tema de la pareja? Porque es importante que nosotros logremos tener una vida armoniosa de nuestro entorno. Yo siempre les digo, el hecho de vivir en armonía con uno mismo no significa de que siempre vamos a poder lograr esa armonía en todas partes. Por lo tanto, para poder arreglar las cosas de afuera, primero uno tiene que estar totalmente a plomo internamente. Y eso se logra a través de la expresión de las palabras de manera precisa. No tirando cosas al voleo, no respondiendo de manera agria, con voz sarcástica muchas veces. Tratemos de ser amables con otras personas cuando queremos expresar molestia. Van a ver que el entorno va a cambiar. Cada vez que una persona, por ejemplo, está en la mesa, en la comida, por ejemplo, basta una sola persona que comience a hablar cosas que muchas veces han sido problemas de familia y todo se desarmoniza. Todo genera un desparramón en la mesa. Y una rica comida, una cena que había de familia o de amigos, se puede echar a perder completamente. Incluso el sabor de la comida puede llegar a ser desagradable. ¿Por qué? ¿Por qué tiene tanto poder en este caso la expresión de las palabras de una persona? Porque nosotros enganchamos con esa negatividad. Y ahí el problema, cuando uno aprende a ser indiferente con la negatividad interna y externa de las personas, es cuando uno aprende a soltar el lastre emocional de aquellas cosas que alguna vez nos generaron dolor. Todo eso se puede ir practicando con respecto a lo que es la expresión de la palabra. Y vamos a ir dándonos cuenta de que nos vamos a ir conociendo cada vez más. Porque a veces la persona, cuando reflexiona de aquello que habló, descubre de que en realidad está en piloto automático. Por lo tanto, aquellas personas que están hoy día escuchando, hagan la prueba de al día cuántas veces hablan por hablar, sin necesidad de tener que hacerlo. O cuántas veces no escuchan a la persona que les está hablando. Es algo para reflexionar y para que lo vayamos cambiando si tenemos ese defecto de que no escuchamos. A mí me ha tocado varias parientes que uno los escucha, tiene que escucharlo y uno quiere expresar algo, no te inflan. Si uno tiene ese defecto, hay que tratar de cambiarlo, porque es un problema donde la persona vive en permanente estado de expresión externa y no quiere ver lo que tiene adentro. Y por eso es que hay personas que se lo pasan horas hablando, porque no quieren hacer un alto, no quieren ver lo que tienen adentro, que muchas veces es molesto. Y por eso viven en esa rumia mental, para evitar ver aquellos defectos que a veces pueden ser dolorosos y se pueden pasar una vida completa en una rumia mental, sin vivir la vida de manera real. Están como en el limbo, porque su mente, la imaginación, está tan a una velocidad tan grande que no es capaz de ver la realidad de las cosas. Por eso es importante que cuando uno quiera expresar cosas, tener la mente lo más tranquila posible. Nosotros siempre vamos a pensar, eso es indiscutible, pero sí podemos aprender a ordenar nuestras ideas, darle jerarquía internamente. Y eso se hace a través de la palabra y la palabra escrita. Cuando una persona empieza a disciplinar su mente, va a poder disciplinar aquello que expresa. Y así las personas van a ir conociendo una parte de nosotros muy interesante. Y ustedes mismos también van a ir conociendo algo de ustedes.